Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a su programa, Mi Casita de Oración. En esta ocasión los saludamos desde el norte del país, en la ciudad de Guasave, Sinaloa, conocida como el corazón agrícola de México. Vamos a iniciar como siempre con una oración. Y la bienvenida principal se las damos a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de Monseñor Pedro Agustín Rivera, de Rita Torres, su servidora Brenda Leiva, del Apostolado de la Nueva Evangelización. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pues el tema que les queremos compartir hoy, mis hermanos, tiene que ver con lo que tenemos que irnos preparando para este fin de semana, el sábado, que amanecemos para recibir Domingo de Pentecostés, la gloriosa venida del Espíritu Santo. Y déjenme decirles que en lo personal, el poder conocer la acción del Espíritu Santo, el poder entender quién es el Espíritu Santo, pues para mí no fue nada fácil, pero sobre todo mi ignorancia tremenda, y por eso les pediría que conforme vayan conociendo sobre todo los textos bíblicos y los testimonios que les vamos a compartir, pues nosotros también seamos de los que vamos a llevar ese conocimiento a nuestros hermanos. Antes de conocer lo que era esto del Espíritu Santo, tengo en mis manos, voy a tratar de explicarme de esta manera. Tengo en mis manos un libro bellísimo que tuve la bendición de conocerlo hace más o menos unos 25 años. Aquí lo tengo, ojalá lo puedan conseguir, ya es muy viejo. Se llama El dramático comienzo de la renovación carismática católica. Y se titula Como un nuevo Pentecostés. Este libro fue escrito por Patty Gallagher y narra de una manera maravillosa la experiencia que a ella le tocó vivir y a un grupo de personas, de estudiantes, de profesores en una universidad en Pittsburgh, Universidad Eduquense, que fueron a un retiro. Y bueno, pues ahí sí que fue el dramático comienzo de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo. Y de lo poco que voy a poder compartirles, porque bueno, pues es una bendición este libro, pero sí quisiera leerles algo de lo que dijo en su momento, en el prefacio del libro, el cardenal Schweners, ¿sí? Dice: este libro nos ayuda a todos nosotros a releer los hechos de los apóstoles con ojos nuevos. Entonces veremos más claramente que la historia de Pentecostés continúa y que la renovación carismática es, de hecho, en palabra del Papa Pablo VI, una oportunidad para la Iglesia y para el mundo. Y ahí mismo también unas palabras que escribe el padre Emiliano Tardif, cuando habla de que este libro, cuando él lo leyó, dice: a mí me encantó saber de un testigo ocular algo de lo que pasó realmente cuando se manifestó esa sorpresa del Espíritu Santo en la Iglesia Católica. Esto es muy importante, mis hermanos, porque precisamente es después del Concilio Vaticano II, es cuando empieza esta fusión del Espíritu Santo a través de los movimientos carismáticos. Lo que pasa es que desgraciadamente no todos tienen la información, o no todos conocen muy bien cómo fue este nacimiento, y que
pues principalmente que es un movimiento dentro de la iglesia y fue creado por el Espíritu Santo mismo. Aquí se va narrando cómo ese grupo de personas se reúnen en ese retiro. Cuando el Señor quiere algo, indudablemente Él va a buscar las formas, las maneras, ¿sí? Lo peor que nos puede pasar es que nosotros dudemos, ¿sí? Porque si Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, pues no tenemos por qué dudar. Ayer se meditaba precisamente en el Evangelio de San Marcos 16, vamos a irnos al Evangelio de San Marcos 16, desde el 15, cuando Él dice: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Dice: el que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer se condenará. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces es muy duro entender esto, ¿sí? Porque estamos hablando de un Jesús resucitado. Y la meditación que nos lleva es que Él habla de todo lo que se tendría que hacer y de todo lo que Él y las promesas de Él para los que nos animemos a creer, ¿sí? Entonces, en este libro, les decía, se narra esas experiencias, pero también, bueno, yo tuve la bendición de conocer al padre Emiliano Tardif, sacerdote canadiense. Hay un libro de él bellísimo también que se titula Jesús está vivo. Y bueno, tratando de resumir un poquitito, ojalá lo puedan conseguir, es más fácil que este libro sí lo puedan conseguir. Tiene varios libros el padre Emiliano Tardif, pero principalmente Jesús está vivo. Tiene otro que se llama La vuelta al mundo sin maleta, ¿sí? Y tratando de resumir un poquitito, este sacerdote canadiense, el padre Emiliano Tardif, él toda su misión la hizo en República Dominicana. Ahí es donde dio su servicio pastoral. Y llega un momento, ya un poquito más grande él, que le viene una infección fuerte pulmonar, ¿sí? Muy grave, muy delicada, y que entonces su congregación decide mandarlo de regreso a Canadá, pues un poco para el bien morir, ¿sí? Y él narra en ese libro de Jesús está vivo, que precisamente él está internado en ese hospital, le están dando un tratamiento para lo de sus pulmones y sin grandes esperanzas, y que él está en el cuarto, dice, cuando pasan unas personas ahí en el hospital, tocan la puerta y se asoman y le preguntan. Ellas no saben que él es sacerdote, nada más saben que es un enfermo que está en el hospital, y le preguntan que si les permite orar por él, o sea, hacer una oración por él. El padre Emiliano confiesa en este testimonio que, pues un poco apenado más que otra cosa, pues les dijo que sí, pero sin confiar en que una oración y de unos laicos pudiera hacer grandes cosas. Y bueno, pues le dijo que está bien, que entraran, pero recuerdo que él comenta que inclusive pues que ellos empiezan a hacer una oración, rodean su cama, y pues como había quedado la puerta entreabierta, les dice que sí, por favor la cierran, porque a él le da vergüenza que la gente que pasa, fíjense, mis hermanos, es importante, le da vergüenza que vean que están orando por él. Y él narra que, van y cierran la puerta, dice, pero Jesús ya había entrado. Y a partir de ese momento él empieza a narrar cómo se dio esa sanación milagrosa de él, ¿sí? Y que a raíz de eso él es sanado completamente, él decide regresar a República Dominicana y empezar a investigar profundamente qué era este movimiento de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo. Y bueno, pues con el tiempo, primeramente nuestro Señor le permite conocerla, le permite también dones hermosos y especiales al padre Emiliano Tardif. Y ahora sí, que ahí
para él inicia una nueva forma de vida, ¿sí? El antes y el después. Y él lo confiesa, dice, lo que era antes, eso también lo confiesa el cardenal Suener, ¿sí? Dice, mi vida se divide en antes del bautismo al Espíritu Santo y después del bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Es poco conocido, por increíble que nos parezca, esta situación. Yo tuve la bendición, y no me canso de darle gracias a Dios, de que precisamente en un viaje que estábamos, mi esposo y yo, en Panamá, en un congreso de ingenieros civiles, escuchar hablar del padre Emiliano Tardif, ¿sí? Pero pues ya había tenido también algunos antecedentes de los movimientos de la renovación carismática católica. En este momento me viene a la memoria lo que dijo el Papa Francisco, esto fue el año pasado o el año antepasado, algo así, que esto de la conversión no es una imposición, la conversión viene por una atracción, y atracción de las personas que te hablan de la importancia de acercarte a las cosas de Dios. Entonces, pues fue a través de esa atracción, sí me interesa, porque como dice en Hechos 4:20, dice, no podemos ayudar, pero sí hablar de lo que hemos visto y oído. Bueno, pues quiero compartirles de la parte que a mí me ha tocado vivir. Les comentaba al principio, pertenezco al apostolado de la nueva evangelización, pero mis inicios en este regreso a las cosas del Padre, y le digo regreso porque cuando una cosa es que tus padres te vayan induciendo a una fe y a unas prácticas religiosas, y otra cosa es cuando tú ya de adulto, consciente, tomas la decisión, ¿sí?, de realmente interesarte en las cosas del Señor. Entonces, a través de algunas situaciones que me había dado cuenta de que las personas que estaban en renovación eran personas no solo positivas, sino alegres, etcétera, etcétera, es que me animo a ir a una iglesia allá en la Ciudad de México, allá por Quintana Roo, pues un poquito para averiguar, un poquito por curiosidad, un poquito por todo, ¿no? Y recuerdo que para no ir sola le pedí a una vecina que si me acompañaba, preguntamos que si dónde se reunían los grupos de renovación. Hasta ese momento yo no conocía nada de renovación, pero sí conocía a las personas que estaban en renovación, personas que yo las veía con un cambio en sus vidas, ¿sí? Y que fue por esa curiosidad. Después he meditado todo esto por esto de los carismáticos y del gozo y el aplaudir, el levantar las manos, etcétera. Yo no dudo que en aquellos primeros momentos, si a mí me han presentado un abanico de posibilidades a dónde acercarme a la iglesia, seguramente no hubiera escogido a los carismáticos, porque somos muy duros en nuestros juicios en ese sentido. Pero bendito sea Dios, que fue a través de esto que llego yo a esa parroquia, pregunto dónde están, dónde se reúnen, ya nos dicen que en el piso de arriba. Llegamos mi amiga Lupita y yo, y me impactó porque el lugar había alrededor de unas 80 personas, en la puerta estaba entreabierta, y yo lo único que logré captar eran voces que cantaban, ¿sí?, y manos levantadas, ¿sí? Y recuerdo que yo cuando estaba chica, precisamente aquí en Guasave, que había un templo evangélico, cuando llegaba a pasar por ahí, pues mamá me decía, no voltees, porque eso es malo, ¿sí? Cuando tú estás chico y te dicen no voltees, pues volteas, ¿sí? Y veía manos levantadas. Entonces me fui creciendo con esa idea de que manos levantadas eran malo, no era nada bueno. Y cuando veo esas personas con las manos levantadas y cantando, me acuerdo que le dije a Lupita, mi amiga, ¿sabes qué? Vámonos porque estas están locas, ¿sí? Pero en ese momento, cuando yo le digo esto, una de las personas que estaba pegada a la puerta la abre por completo, y pues todo el grupo voltea y voltea a vernos, los que estamos ahí parados.
que en ese momento, ¿qué hacemos? Dijimos así en voz baja, ¿no? Y la persona que llevaba la oración nos da una bienvenida muy cálida. Hermanitas, pásenle, bienvenidas, que no sé qué, no sé cuánto. Y pues me apené, lo confieso, y así como con voz baja le dije a mi amiga Lupita, oye, no, vamos a entrar porque nos vemos mal aquí paradas, pero en cuanto se descuiden nos salimos. Me acuerdo que se lo dije, ¿eh? Tengo que confesarlo o recordarlo. Pues hagan de cuenta que como que se dieron cuenta de nuestras intenciones y nos pusieron en la segunda fila, de adelante para atrás. Y bueno, pues qué remedio, ya nomás volteamos a vernos. Lo que sí recuerdo es que después de una charla breve que da la persona que va llevando al grupo, empieza otro canto. Y como dice aquí en Hechos 4:20, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Yo lo único que recuerdo fue que el canto atravesó mi corazón. Y ese canto de Hazme un instrumento de tu paz, de San Francisco de Asís. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar. Querer ser entendido, sino entender. Querer ser amado, sino amar. Y caí, mis hermanos, o sea, de boca, con todo mi cuerpo. Nadie me tocó, nadie me impuso manos. Lo único que sé es que me fui de bruces y perdí pues prácticamente el conocimiento, que fue mi primera experiencia carismática en ese sentido. Cuando ya reaccionó, pues me doy cuenta que no fui la única que caí, cayó mi amiga Lupita también, y fue un momento muy impactante, ¿sí? Por eso que les decimos, el canto de esa comunidad, esa alabanza dicha con el corazón, nos hizo caer de bruces y sin darnos cuenta prácticamente. Recuerdo que, pues sí, ese mismo día nos inscribimos para tomar el curso, eran de varios meses, para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Una bendición enorme. Esto fue hace muchos años, pero bueno, lo recuerdo con mucho agradecimiento al Señor que nos haya permitido vivir esa experiencia. En el anuncio que hicimos de este programa, mis hermanos, poníamos la experiencia de Moisés, poníamos de Éxodo a Jerusalén. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo, tal y como se manifestó en Pentecostés, en ese aposento alto, a través de unas lenguas de fuego sobre cada uno de los apóstoles, ya se había dado, recordemos, con Moisés, cuando la palabra de Dios nos muestra en el libro de Éxodo 3, del 1 en adelante, que ese día en especial Moisés hizo algo diferente. Se nos narra, ojalá y te des el tiempo, mi hermano, de leerlo, mi hermana, dice que ese día que él acostumbraba a llevar a pastar a sus animalitos hasta determinada área y ya de ahí los regresaba. Y esa vez los quiso llevar más lejos. Digamos, hizo algo diferente, algo más de lo que estaba acostumbrado. Y es cuando se le manifiesta a Dios a través de una zarza, una planta que estaba envuelta en llamas, y llamas grandes, pero que la planta no se consumía, no se quemaba, no se destruía, y por eso es que él decide acercarse, y es cuando oye la voz que le dice que se quite las sandalias porque está tocando tierra santa. Es a través de ese fuego, esa presencia de Dios, que se le da la misión a Moisés. Luego, en la vida pública de nuestro Señor, para ir enlazando un poquito, en el Evangelio de San Lucas, hay un momento en que el Señor les dice esto a sus discípulos. Por eso tenemos que aprender, mis hermanos, a escuchar
a entrar en el discernimiento de la palabra, qué es lo que Él nos quiere decir a través de ella. Y precisamente en el Evangelio de San Lucas 12, 49, ¿sí? Nuestro Señor ya le está dando todas sus recomendaciones, habla de que no hay que temer a los que matan el cuerpo, que la vida no está en el poseer, habla de que estemos prevenidos, como lo de las lámparas de aceite, de las vírgenes, etcétera, etcétera. Y habla de que estemos atentos, porque dice que el servidor, que sabiendo lo que quiere su patrón, los servidores somos nosotros, mis hermanos, servidores del Señor, ¿sí? Que sabiendo lo que quiere su patrón, no tenga nada preparado, ni haya cumplido lo mandado, pues recibirá un severo castigo, ¿no? Pero más abajito dice lo que impacta. El Señor les dice y nos dice a cada uno de nosotros: vine a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. El fuego del Espíritu Santo, mis hermanos. Cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Y añade: ¿creen ustedes que yo vine para establecer la paz en la tierra? Les digo que no, sino la división. En efecto, de ahora en adelante, en una casa de 5 personas habrá división, 3 contra 2, 2 contra 3, división de padres contra hijos, de hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es importante, recordaba lo siguiente, en esto de lo que es la renovación. No es que el movimiento de la renovación carismática católica sean los dueños del Espíritu Santo. Todos los movimientos, todos los grupos, ¿sí? Todas las congregaciones religiosas son movidas y fundadas por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando Él partió, y lo dijo bien claro, ¿sí? Y nos dice también en el Evangelio de San Juan que Él nos traería a la memoria, le está diciendo a los apóstoles todo lo que vivieron con Él. Por eso después vienen los evangelios de Mateo, Lucas, Juan y Marcos, ¿sí? Pero una de las partes importantes es cuando ellos dicen: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Pues este nacimiento de la renovación carismática católica, que le decíamos que fue después del Concilio Vaticano II, es muy importante porque hay unas declaraciones que en su momento, les decía yo, hace el cardenal Suener, ¿sí? Y entre esas dice algo que es muy de los carismáticos, ¿no? Pero que sobre todo es muy de un corazón abierto, de un corazón, de un gozo, de una alegría. Y nos dice precisamente el cardenal Suener, dice: los carismáticos ríen, aplauden, levantan sus brazos en alabanza, oran en voz fuerte, espontáneamente, y en opinión de algunos observadores hacen algo excesivamente extraño: el orar en lenguas. No me voy a meter en ese tema porque es un tema muy amplio y que necesita mucha explicación. Quiero quedarme en eso de alabar y cantar. Precisamente, si ustedes recuerdan, el salmo que compuso el rey David, ¿sí? El Salmo 50, hay un momento que en este Salmo 50 dice estas palabras, que todo el Salmo es una bendición, pero hay un momento, y me quiero detener en eso, cuando en ese Salmo 50 el rey David dice, está orándole a Dios: crea en mí, oh Dios, un puro corazón, un espíritu dentro de mí, renueva, renovación, cambio, ¿sí? No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu. ¡Qué hermoso! No retires de mí tu Santo Espíritu. Y acordémonos que precisamente cuando entran David a la ciudad y que van con el arca de la alianza, donde están las tablas de la ley, donde está la presencia de Dios, él entra danzando,
¿sí? Bailándolo. Y bueno, son de las cosas que yo le doy gracias a Dios de haber tenido la oportunidad de entender lo que es la alabanza. Pero la alabanza no solo de lo que dices con la boca, la alabanza no solo lo que siente tu corazón, la alabanza con todo tu cuerpo, la alabanza con manos levantadas, la alabanza donde a ti no te importe si hay 1 o 1000 personas, porque tú estás con Él y lo estás alabando a Él y le estás dando gracias a Él. Yo recuerdo, fíjense, esto para mí ha sido muy impactante, que en alguna ocasión les he comentado que tuve la oportunidad de estar en un retiro en Miami con el padre Thomas Forrest, en la casa precisamente donde el padre Emiliano Tardís fundó esa congregación religiosa. Y ahí el padre Thomas Forrest, que en paz descanse, bueno, que en paz descansen los dos, él decía las incongruencias de nosotros los católicos, ¿no? Porque no ha sido nada fácil que en las iglesias o en los grupos parroquiales se acepte que cantemos y que alabemos y que levantamos las manos y que brinquemos y que podemos aplaudir o no aplaudir, pero que no estemos juzgando a los que deciden alabar al Señor con la boca, con los labios, con la mente, con el corazón, con el cuerpo. Y una de las cosas que comentaba el cardenal Suener es lo siguiente, ¿sí? Dice, esto lo pone como comentario en este libro del dramático comienzo, dice el cardenal Suener, el gentil pero poderoso Espíritu Santo puede adaptarse fácilmente a Él mismo para trabajar en cualquiera de nosotros, en cualquier forma particular, si nosotros le damos permiso. No va a entrar si no tienes un corazón abierto, mi hermano, mi hermana, ¿sí? Ustedes pueden ser bautizados en el Espíritu y no aplaudir, pero probablemente lo deseen. Ustedes pueden ser bautizados en el Espíritu y no levantar sus brazos en oración, pero probablemente lo deseen. Ustedes pueden ser bautizados en el Espíritu Santo y no orar en lenguas, ¿sí? Pero probablemente lo deseen. Entonces, todo esto, la experiencia que les tocó vivir a estos, como les decía, el dramático comienzo de la renovación carismática, fue ese retiro que se hace en Pittsburgh, de estudiantes de la Universidad de Duquesne, que es el que se narra en este libro, y que, como les decía, pues al estar descompuesto, cuando llegan al lugar donde va a ser el retiro, recordemos que por lo general, bueno, esto yo me enteré después, ¿no?, que cuando se organizan retiros, fíjense cómo son las cosas de Dios, cuando se organizan retiros, por lo general se trata de que los retiros sean en lugares apartados, unas 2-3 horas del lugar donde vives, de la ciudad donde vives. ¿Por qué? Para que los que de inicio se sienten así como que un poquito enfadados o aburridos, no se les regresen, que logren vivir esos 2 o 3 días de retiro. Es parte de la intención. Entonces, los de la Universidad de Duquesne, bueno, pues los llevaron a un lugar retirado, no recuerdo cuántas horas, pero estando ahí se dan cuenta que está la tubería descompuesta y pues están muy alejados de ese lugar. Entonces, los profesores que los llevan a ese retiro les dicen a los estudiantes que suban al lugar donde está el Señor expuesto y que hagan oración, porque pues tienen que ver cómo van a arreglar ese asunto, ¿no? Porque aparte son lugares retirados y que se desea que no haya ni teléfonos, ni televisiones, ni nada que distraiga, ¿no? Y se suben los muchachos a hacer oración, y ahí es donde empiezan a suceder esa presencia, esa unción del Espíritu Santo. Entraban a ese lugar santo donde está el Santísimo expuesto y caían de rodillas porque no podían sostenerse en sus cuerpos, ¿sí? Los que entraban casi arrastrándose porque decían, ¿qué está pasando aquí? Y resulta que de casualidad
así como hace las cosas el Señor, pasa un plomero en una bicicleta y bueno, pues les arregla lo que estaba descompuesto de la tubería. Pero todas esas experiencias que ellos vivieron ahí, ¿sí?, fue algo tan impactante, que es donde empieza realmente este movimiento de la renovación carismática. Y una de las otras cosas que en este libro nos narra el cardenal Schwenerz, dice lo siguiente, y pongamos atención porque el creer o no creer, ¿sí? Si Dios es el mismo ayer, hoy y mañana, pues los mismos milagros que hizo ayer los va a seguir haciendo hoy, mis hermanos. Pero falta que nosotros creamos, que perdamos el miedo. ¿Qué dice el cardenal Schwenerz? Dice, tenemos un miedo instintivo hacia Dios, que Él se meta en nuestros asuntos, aun cuando estos vayan mal. Nosotros, inflexibles ante cualquier interferencia que venga de afuera, lo consideramos un extraño y nos da miedo la sabiduría que no obedece nuestras leyes. Entre otras cosas que opinan, ¿sí? Que tenemos miedo a que el Señor nos empiece a manifestar cuál es la misión que tenemos, porque todos hemos nacido con una misión. Todos, mis hermanos, hemos nacido con una misión, que lo queremos aceptar o no, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando leíamos precisamente el Marcos 16, ¿no? Que los que se resistan a creer se condenarán. ¿Qué resistirse? Cuando vamos a la palabra de Dios y cuando tú no quieres ir a la palabra de Dios, tú te estás resistiendo. Cuando la palabra de Dios te dice algo y tú no lo quieres hacer, mi hermano, mi hermana, tú te estás resistiendo a la acción del Espíritu Santo. Tú eres de los que dices, y se los digo porque lo viví en carne propia, cuando yo pensaba que yo era bonita, madre de Dios, ¿sí? De la palabra de Dios decidimos qué sí queremos y qué no queremos, ¿sí? Qué sí vivimos y qué ignoramos. Eso es resistirse a la acción del Espíritu Santo, a la misión que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. Resistirnos a que Él nos use en lo que Él quiera. Y no porque seamos capaces, sino porque estemos dispuestos. Hay un fraile que es predicador. Ustedes inclusive pueden escuchar sus prédicas en YouTube también, que se llama el fraile Raniero Cantalamessa. Es predicador del Papa, y de varios papas ha sido predicador. Y él es el que dijo, yo ahorita lo estaba confundiendo un poquito con el cardenal Schwenerz, no, pero él es el que dijo, yo tengo dos vidas, fraile Raniero Cantalamessa. Una antes del bautismo en el Espíritu Santo y otra después del bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Completamente diferente. Ahora, ¿por qué entender que lo que el Señor nos quiere dar siempre va a ser algo bueno? Si nos vamos a meditar un poquito lo que se dice en Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles 10:30, quisiera que lo leyéramos, por favor. Hechos de los Apóstoles, ¿dónde me quedé? Espérenme tantito. 10:30. Está hablando que Pedro tiene una visión donde el Espíritu le dice lo que viene después de que ellos vayan a bautizar inclusive a los paganos, y que de alguna manera pues Pedro se resistía a entender. Ellos pensaban en el principio que eso era únicamente para el pueblo escogido de Dios, para los judíos, ¿no? Y Santa Madre de Dios, es que esta es la bendición de lo que nos espera, ¿no? Entonces, déjenme ver. Dice,
cuando él dice, Dios me ha enseñado que no se debe considerar manchado o impuro a ningún hombre. Y se va narrando la forma como el Espíritu Santo los guiaba a ellos. Es algo muy impactante. En esto de las experiencias, en el curso que les comentaba que para gloria de Dios me tocó vivir, ¿sí? Y ir entendiendo la bendición y el poder de la alabanza, la bendición de que el Espíritu Santo no es la palomita como a veces se nos dibuja. El Espíritu Santo es una persona con la que nosotros podemos y debemos hablar, ¿sí? Y el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros a través de circunstancias, a través de personas, ¿sí? Les comentaba hace rato de ese canto que en su momento me pidió el Papa Francisco. Hay un momento donde hay cientos de sacerdotes, ¿sí? Y déjenme ver algo que me quedó aquí pendiente. Hay cientos de sacerdotes reunidos en el Vaticano y el Papa Francisco les pide que hagan un canto que precisamente compuso un sacerdote carismático. Y el canto se llama ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Hermoso. El Papa Francisco conoce muy bien la vida de estos movimientos carismáticos. Y este detalle que tuvo él de decirle a sus sacerdotes, sí, a mí me encanta, ojalá y lo puedan encontrar, este momento donde él le pide a cientos de sacerdotes carismáticos que están ahí que canten esa canción. Y palabras más o menos dicen así, tómalo en cuenta que la compone un sacerdote, pero que obviamente ese detalle con los sacerdotes, pero también con nosotros los laicos, los que hacemos un alto en el camino, los que entendemos que tenemos una misión y que esa misión no puede esperar y no puede esperar a que nos sigamos resistiendo a la acción del Espíritu Santo. Dice más o menos así: ¿qué detalle, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Luego dice: yo dejé casa y tierra por seguir tu aventura. ¿Sí? Los sacerdotes que dejan todo, mis hermanos. Hace rato leíamos en el Evangelio de San Lucas cuando él dice, he mandado fuego a la tierra y ya quisiera que estuviera ardiendo, ya quisiera él que todos anduviéramos moviéndonos para compartir la santa palabra de Dios, para dar testimonio, para ayudar aquí, para ayudar allá. ¿Sí? Ese es el fuego que movió a Moisés, ¿sí? Ese es el fuego que el Señor quiere que nos mueva a nosotros también, ¿no? Cuando me llamaste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Paso a paso contigo comencé a caminar. Han pasado los años y aunque apriete el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Escúchenla, mis hermanos, es una bendición, es una alabanza preciosa que sale del corazón. Hace rato que estaba buscando esto de Hechos de los Apóstoles, les decía que como Pedro es llamado a ir a estos gentiles, ¿sí? Y es muy importante, les voy a decir por qué. Por favor, analícenlo. Esto está en Hechos de los Apóstoles 10:30, ¿sí? Cuando dice, Cornelio le está diciendo a Pedro, le está explicando, dice, hace 4 días a esta misma hora estaba yo en mi casa haciendo la oración que corresponde a las 3 de la tarde.
cuando se presentó delante de mí un hombre con ropas muy brillantes que me dijo, tuvo esa manifestación, Cornelio, que me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y Dios se ha acordado de tus limosnas. Mis hermanos, tomemos nota de esto. En la mañana, precisamente, nosotros como apostolado de la Nueva Evangelización, como ANE, nos reunimos todos los lunes con las personas que nos tenemos que organizar en las comunidades, de cómo trabajamos a través de las casas de oración, cómo atendemos los comedores, el servicio maravilloso del Señor, ¿sí? El servirle al Señor como Él quiere y pues de acuerdo a nuestras capacidades humanas limitadas también, ¿sí? Y hablábamos de eso. Yo no sé si sea tu caso o si sea el caso de algún familiar tuyo o de algún amigo o de alguna amiga. Y hablábamos de que hay personas buenas, estamos rodeados de personas buenas, pero que muchas de ellas no han dado ese paso en fe de ayudar al necesitado. Y entonces aquí el hombre que se presenta con Cornelio en esta lectura de Hechos de los Apóstoles 10:30 le dice que no solo se ha escuchado su oración, dice, tu oración ha sido oída y Dios se ha acordado de tus limosnas. ¿Fue oída la oración? No solo ora, también ayuda a mis hijos, ¿sí? Se lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Que los padres de familia es más fácil que podamos entender esta parte. Yo tengo la bendición de tener 3 hijos. Y papá Dios tiene millones de hijos. Y muchos de esos millones de hijos están necesitados. Entonces, sí, Él va a escuchar tus oraciones, pero si aparte de orar, atiendes a algunos de esos millones de hijos de papá Dios, tu oración va a ser escuchada, mi hermano, mi hermana. No puedes separar, ¿sí? Entonces, por eso le decíamos, hay gente buena, pero no basta con ser solamente bueno, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Cuál es la misión que Dios quiere de nosotros? Pues muy difícil, ¿sí? Decía en alguna ocasión también el padre Emiliano Tardif, se los recomiendo, súper recomiendo de Jesús está vivo, como cuando pensó que ya había acabado su misión, apenas iba empezando. Recuerdo, y es bueno saber esto, no todos se abren a esa acción del Espíritu Santo, a ese Dios que sigue haciendo milagros, a ese Dios que sigue sanando personas, ¿sí? A ese Dios que le encanta que le cantemos y le bailemos, pero que acompañemos todo esto con obras de misericordia, ¿sí? Entonces, el padre Emiliano había conseguido que un sacerdote prestara su parroquia para que él diera una charla. Y llegado el momento, bueno, pues la parroquia estaba abarrotada de gente, ¿no? Y sale el sacerdote muy incrédulo y le dice palabras más o menos, esto lo narra el padre en uno de sus libros, y le dice más o menos lo siguiente, ¿y usted cree que todos esos que están ahí reunidos vienen por el Señor? La incredulidad del sacerdote. Y el padre Emiliano le dice, no importa, pero están aquí y les voy a hablar de Él, ¿sí? Fíjense qué importancia. No importa por qué vienen, pero están aquí y les voy a hablar de Él. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hablarle nosotros a nuestros hermanos? Primero, que el Espíritu Santo es una persona, no es una palomita. Que Jesús se fue y, como dice la oración, está sentado a la derecha del Padre y Él nos dejó al Espíritu Santo, ¿sí? Él es el que nos acompaña, el Espíritu Santo. Todos los milagros que hizo Jesús, lo hizo con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Esa zarza que ardía Moisés,
El Espíritu Santo. El fuego que Jesús habla de mandar a la tierra, el Espíritu Santo. El fuego que llega a los apóstoles y ellos dejan de tener miedo y salen a predicar la palabra. El fuego, la llama de fuego, el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué nos mueve? El Espíritu Santo. Por eso llega un momento también en el Evangelio de San Lucas cuando el Señor dice, y esto no me canso de repetírselos una y otra vez y otra vez y otra vez, ¿sí? Ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, dice Jesús. Mi Padre que está en el cielo nos dará Espíritu Santo a quien se lo pidan. Esa es la oración por excelencia. ¿Tienes un hijo enfermo? Pide Espíritu Santo. ¿Tienes uno no creyente? Pide Espíritu Santo. ¿Necesita trabajo? ¿Necesita lo que necesiten? Pide Espíritu Santo para esa persona, ¿sí? Para esa necesidad, ¿sí? Y háblale al Espíritu Santo. Dánzale al Espíritu Santo. Vea la palabra de Dios donde se menciona al Espíritu Santo por todos lados. Hay un texto que a mí me encanta, ¿sí? También, y esto está en el Evangelio de San Lucas. Vámonos al Evangelio de San Lucas 19 y poder conocer un poquito el corazón del Señor. Evangelio de San Lucas 19:41, donde dice: ay, mis hermanos, que no estemos callados, ¿no? Dice, bueno, me voy un poquito más, desde el 19 al 39, dice, algunos fariseos que se encontraron entre la gente dijeron a Jesús. Los fariseos, no sé cuántos de nosotros lleguemos a ser fariseos, mis hermanos, que se preocupan más en las formas que en el fondo, ¿sí? A mí me viene en este momento a la memoria, en alguna ocasión nos presentaban como ejemplo de una persona que se quejaba de cómo las otras rezaban el Padre Nuestro con las manos abiertas, ¿sí? Y el Padre le dice, yo rezo el Padre Nuestro con el corazón, nunca me ando fijando cómo lo rezan las otras personas, o sea, que se fijan más en las formas que en el fondo, ¿sí? Estar criticando a los demás en lugar de hacer lo que te corresponde. Y aquí dice esto, en Lucas 19:39, dice, algunos fariseos que se encontraban entre la gente dijeron a Jesús, Maestro, reprende a tus seguidores. Pero él contestó, yo les digo que si ellos se callan, las piedras gritarán. ¿Y qué piedras están gritando, mis hermanos? Pues las imágenes que están llorando, ¿sí? Porque no queremos entender, ¿sí? Y entonces dice, cuando estuvo cerca, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo cerca, al ver la ciudad, lloró por ella y dijo, ojalá, pongamos atención, mi hermano, porque es para ti, esto es para mí y es para las personas a las que tú les vas a compartir esta bendición. Ojalá en este día tú también entendieras los caminos de la paz. Pero son cosas que no puedes ver ahora. Vendrán días para ti en que tus enemigos te cercarán de trincheras, te atacarán, te estrecharán por todos lados, te aplastarán contra el suelo a ti y a tus hijos que viven dentro de tus muros y no te dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios. Porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios. La invitación es que este sábado, así como esos estudiantes de Duquesne en Pittsburgh, hace más de 25 años, se reunieron y dijeron, si Él mandó el Espíritu Santo a los que estaban reunidos en el aposento alto, cuando Pentecostés, que es cuando nace nuestra iglesia, ¿por qué no nos reunimos también nosotros en oración? Levantamos y juntamos nuestras manos y pedimos como a ellos, ven Espíritu Santo. Acuérdense que después de este bautismo del Espíritu Santo, nos ha llegado para gloria de Dios el bautismo de fuego,
Si quieres conocer más sobre el bautismo de fuego, mi hermano, mi hermana, pues entra ahora sí, lo que les hemos dicho, a YouTube, Brenda M. Leiva, y ahí está una entrevista que hicimos de una manifestación del bautismo de fuego que inició años atrás en Australia, ¿sí? Donde también se manifestó el fuego del Espíritu Santo sobre esa comunidad carismática reunida en ese lugar, ¿sí? Y cómo el fuego los envolvía. Es la presencia del Espíritu Santo, mis hermanos. Entonces, que tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu mamá, tu papá, tus amigos, tus compañeros de trabajo sepan que el Espíritu Santo no es una palomita, es una persona con la que nosotros podemos hablar, es una persona que nos quiere guiar, ¿sí? Y por eso cuando hacemos esa oración al principio, bueno, ven Espíritu Santo, ¿sí? Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. María, Madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo e hija de Dios Padre. Fíjense qué bendición la que estuvo presente en esa venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Hay que analizarlo, hay que pedirlo, y hay que pedir Espíritu Santo en cualquier momento de nuestra vida, ¿sí? Hay unas oraciones preciosísimas al Espíritu Santo, pero sobre todo la certeza de que estás hablando con una persona, mi hermano. No es una palomita, es una persona, y que está dispuesta a guiarte si tú te dejas, ¿sí? Guiar por Él. Hay que ir a la palabra y entender lo que la palabra nos dice sobre el Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto, ya es que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este próximo sábado, mis hermanos, podemos primero confesarnos, estar en estado de gracia, reunirnos en oración y pedir esa venida del Espíritu Santo para que seamos guiados por Él en la misión que tenemos. Todos la tenemos. Señor, que mi espíritu descanse, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Hasta el próximo lunes, mis hermanos.